Todo comenzó en una noche apacible, tras el encuentro de fútbol. Mi esposo llegó a casa en compañía de dos amigos que no le resultaban familiares. Esa noche, lo ocurrido transformó mi forma de ver las cosas de manera permanente. En este relato investigaremos los sucesos de esa noche que generaron incertidumbre en todos los presentes. Mi esposo siempre se ha caracterizado por ser una persona serena, sin alteraciones ni excentricidades, optando por una existencia estable. Pensaba que nuestra conexión era fuerte, pero al final no era así. Tras tanto tiempo, nunca se percibieron señales de que él ocultara alguna información confidencial. La simplicidad caracterizaba nuestra existencia. Durante el día me enfocaba en mis quehaceres y en mi rutina, mientras que por las noches todo fluía de manera tranquila. Esa noche, como de costumbre, mi esposo se marchó a jugar al fútbol, su rutina de los sábados, un momento para relajarse y compartir con sus amigos. Permanecí en mi hogar. No obstante, al volver, no estaba acompañado. Jorge y Pablo, dos compañeros desconocidos hasta entonces, le hacían compañía. Mi esposo se veía feliz al presentármelos, mientras yo trataba de recordar si alguna vez los había nombrado. Jamás lo había realizado antes. Aunque aparentaban ser individuos corrientes y simpáticos, algo en el entorno resultaba llamativo. No conseguía reconocer de qué se trataba. Después del partido de fútbol, no era habitual que vinieran visitas a casa, por lo que decidí mantenerme callado, saludar a todos y se desarrolló una charla amena. Después, me retiré para continuar con mis labores. No obstante, experimentaba un deseo de quedarme cerca, como presentía que esa noche sería única. La noche comenzó de forma habitual, pero lo que sucedió después no solo puso en tela de juicio mi conexión, sino que también desafió mis propias elecciones. Tras haber preparado algunas bebidas, al volver al salón, me sorprendió la energía que mi esposo desprendía y me costaba comprender. Creí que mi entusiasmo se debía únicamente a la idea de disfrutar de la compañía de Jorge y Pablo. Me senté junto a él en el sofá, mientras los tres intercambiaban bromas acerca del fútbol. Hasta ese instante, todo parecía estar en orden. Esa noche no tenía nada que la hiciera destacar. En ocasiones intervenía en la conversación con algún comentario breve. No obstante, me resultaba imposible no percatarme de algo inusual. No estoy seguro si era su actitud o la forma en que se expresaba, pero algo no cuadraba. Tal vez se trataba de su sonrisa ocasionalmente. Nuestros ojos se encontraban, como si aguardara algo de mí. Opté por restarle importancia, quizás simplemente se encontraba de buen ánimo. La situación era normal hasta que las palabras de mi marido transformaron la atmósfera. De repente, dirigió su mirada hacia Pablo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras pronunciaba unas palabras que provocaron una respuesta inmediata en mi interior. Pablo, ¿te has percatado de que Elena podría ser una excelente interlocutora esta noche? En ese instante, experimenté una sensación de quietud total. Los sonidos alegres se detuvieron, las expresiones verbales se quedaron suspendidas en el ambiente. Trataba de analizar la información recibida. ¿Cuál era la última cosa que había mencionado? ¿Acaso estaba haciendo una broma? ¿Cuál era la razón de sus palabras? Volteé hacia mi esposo, en busca de indicios de que se tratara de una broma, quizás anhelando verlo sonreír. A pesar de ello, su rostro reflejaba calma, incluso paz. No hubo risas ni ruidos fuertes que se escucharan. Observaba atentamente, como aguardando mi contestación. Observé a los compañeros de mi esposo, tratando de descubrir si estaban informados sobre la situación actual. Pablo, a quien se había dirigido, evidenciaba total confusión. Sin cambiar de posición, observaba cómo la copa se movía de la mesa a sus labios. Jorge permanecía impasible, con la mirada clavada en el suelo. En cuestión de instantes, la atmósfera experimentó una transformación drástica. La evidencia de la tensión era palpable e imposible de pasar por alto. No conseguía entender si se encontraba molesta, desconcertada o asustada. Intentaba encontrar una razón lógica a lo sucedido, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Cuál fue la razón de sus palabras? ¿Cuál es el significado de todo este asunto? ¿Se trata de un juego esto? ¿Cuál es la expectativa de su acción? Tenía curiosidad. En el momento en que creía que la situación no podía ponerse más extraña, mi esposo, con total tranquilidad, mencionó algo más que acabó por perturbar aún más el ambiente. Claro que sí, hablo con total sinceridad. Sentí un impacto en el abdomen. No se trataba de una broma, no existía ninguna intención secreta. Durante la charla, me di cuenta de que todos guardaban silencio de manera inquietante, lo cual me desconcertaba, ya que nadie se animaba a hablar y la ausencia de ruido era total.
Pablo se mantenía en una postura firme, mientras que Jorge continuaba con la mirada hacia abajo y yo permanecía sentada, tratando de comprender la situación. Esa noche se convirtió en algo fuera de lo habitual. Después de esa afirmación, todo cambió, la forma en que veo a mi esposo, nuestra relación y hasta mi propia imagen. No obstante, la noche se desarrolló de manera sorprendente. Dado que mi esposo siempre había demostrado ser una persona reservada, ¿por qué ahora actuaba de esta manera? ¿Por qué expresaba esas palabras delante de dos personas que apenas había conocido? Observé detenidamente sus ojos en busca de indicios que me permitieran comprender. Sin embargo, siempre reflejaban una ambigüedad que generaba dudas sobre posibles secretos. Jorge y Pablo, al principio mostrando rigidez y nerviosismo, empezaron a calmarse, tratando de acostumbrarse a un entorno que les resultaba complicado de comprender. Desde mi perspectiva, vivía un torbellino de sentimientos. La incertidumbre generaba ansiedad y, posteriormente, despertaba una curiosidad imposible de resistir. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿En qué está interesado? ¿Está experimentando algo diferente o simplemente se entretiene jugando conmigo? Finalmente, Jorge rompió el silencio con una risa suave, siendo él quien menos había hablado. Dirigiéndose a mi esposo, expresó que, en su parecer, la situación resultaba algo embarazosa. Pablo trató de desviar la conversación hacia el fútbol, pero mi esposo lo detuvo levantando la mano, como queriendo mantener el rumbo de la charla. Con una sonrisa algo tensa, expresó, sigamos con el tema. Quisiera hablar sobre un tema que resulte más cautivador. Deseo que todos mantengamos la sinceridad. Una vez más, el ambiente se impregnó de silencio en la habitación. Al oír sus palabras, los dos amigos observaron mutuamente con evidente preocupación, mientras yo notaba cómo mi corazón empezaba a palpitar con más fuerza. ¿Realmente eso era lo que tenías en tu cabeza? ¿Qué tipo de sinceridad esperaba encontrar? Al morder mi labio, intentaba mantener la serenidad. Sin embargo, la atmósfera se volvía cada vez más inusual. Daba la impresión de que nos encontrábamos inmersos en un experimento social, una dinámica en la que solo mi cónyuge podía intervenir. Pablo pidió detalles, atraído por las palabras de mi esposo. ¿Cuál fue tu impresión al encontrarte con Elena por primera vez esta noche? La bebida capturó por completo la atención de Pablo, quien se mostró visiblemente asombrado ante la pregunta. Observó a su esposo, después a mí y, finalmente, al suelo. ¿Estás completamente seguro de que deseas que lo mencione? Cuestionó con preocupación y desconcierto. Claro, deseo que seas sincero, contestó tranquilamente mi marido, aguardando la réplica de Pablo. Experimenté cómo la tensión invadía mi ser físico. El transcurrir del tiempo parecía haber quedado congelado. Me sorprendió ver cómo mi esposo cuestionaba a sus amigos de esa forma. Tenía la certeza de que cualquier respuesta alteraría el ambiente nocturno. Tras tomar una profunda bocanada de aire, Pablo expresó, me pareció que era una mujer de una belleza excepcional. Mostraba falta de confianza en su tono de voz, como si estuviera aguardando una regañina. El esposo asintió en señal de que ya esperaba esa contestación. Después, dirigió su mirada hacia Jorge y Pablo. Le preguntó a Jorge qué opinaba. Jorge, claramente molesto, intentó mostrar una sonrisa para aliviar la tensión del instante. Me parece que estamos de acuerdo, comentó mientras se encogía de hombros. Comencé a experimentar una extraña sensación en mi ser. No estaba seguro si se trataba de vergüenza, malestar o algún otro sentimiento. Cada término contribuía a empeorar el ambiente. Tenía la intención de expresar algo para interrumpir la charla, pero aún sentía un atisbo de curiosidad en mi interior. ¿Cuál era el tope de gasto de mi marido? ¿Cuál era su objetivo al llevar a cabo esta acción? En un ambiente lleno de tensión, la actitud de mi esposo logró transformar por completo la situación. Se puso de pie y depositó su copa en la mesa con tal exactitud que daba la impresión de haberlo planeado con antelación. En la estancia, el silencio era absoluto. Cada vez que avanzaba hacia el centro, sus pasos resonaban como si fueran un eco. Todas las miradas se dirigían hacia él. Yo, que me había enfrentado a mis propios pensamientos, no podía dejar de mirarlo. La postura que adoptaba y la mirada que dirigía hacia mí revelaban que estaba a punto de tomar una decisión crucial. Comencé a percibir cómo mi corazón palpitaba con mayor fuerza. Una combinación de emoción y temor se apoderó de mis pensamientos. En mi mente, cuestioné, ¿cuál es el mensaje que estás a punto de transmitir? Mi esposo se acercó a Jorge y Pablo con tranquilidad y simpatía, expresando que requería de su colaboración esa noche. Mi confianza en ustedes es recíproca, al igual que la confianza que depositan en mí.
tanto él como ella lo observaron con notoria perplejidad, intentando comprender lo que habían escuchado recientemente. Fue Jorge quien tomó la iniciativa de hablar. ¿Serías tan amable de brindar una explicación más detallada? Nervioso, mi marido contestó con una sonrisa que empezaba a desconcertar a las personas a su alrededor, una sonrisa que ocultaba sentimientos profundos. Hoy no se usan máscaras. No existen misterios. Deseo que todos expresen su opinión con total honestidad, incluso si resulta incómoda. Experimenté una sensación de presión en la zona torácica. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era el significado de eso? ¿Cuál era la predicción sobre lo que sucedería en esa ubicación? Mientras intentaba resolver el problema, mi mente solo hallaba interrogantes adicionales. La tensión se sentía en el ambiente, como si fuera un peso que oprimía a todos nosotros. Observé a Jorge y a Pablo, intentando descifrar lo que pasaba por sus mentes. Sin embargo, parecían tan desorientados como yo. Mi esposo, como si hubiera percibido que requería un estímulo extra, se volteó un poco hacia mí. No hay razón para preocuparse. Con una sonrisa en el rostro, mencionó que no se trataba de un ensayo. Lo único que deseo es que Elena y yo podamos apoyarnos mutuamente. Después de pronunciar esas palabras, volteó su mirada hacia mí. Experimenté una transformación. Ya no era simplemente una observadora. En ese momento, me hallaba totalmente comprometida, aunque desconocía la razón. En ese momento, mi esposo decidió alterar por completo el curso de la noche. Se aproximó con una serenidad que casi acariciaba la piel y expresó: Jorge, si tienes fe en mí, por favor, ve hacia Elena. Quedé sorprendido al ver lo que sucedía. Notaba que mi respiración se aceleraba. Jorge me observaba con incredulidad, como si le hubiera solicitado algo fuera de su alcance. Pablo se encontraba incapaz de disimular su ansiedad. Me encontraba en una encrucijada entre la incertidumbre y la curiosidad. Mi cuerpo completo se encontraba en alerta máxima, pero me resultaba imposible realizar movimiento alguno o producir algún tipo de ruido. La tensión se hacía insoportable. Jorge vaciló, dirigió su mirada a mi marido y después a mí. Después de respirar hondo, se puso de pie poco a poco y se acercó a mi posición. Sin embargo, detuvo su paso y dirigió su mirada hacia Pablo, como si estuviera aguardando su consentimiento. El esposo optó por no hablar y observó la escena con una calma que empezaba a inquietar a las personas a su alrededor. Mostraba entender que, al final del día, sus requerimientos serían tomados en cuenta. En ese instante tuve la sensación de que todo estaba a punto de desencadenarse. Jorge estaba a punto de realizar una acción que ninguno de nosotros podía comprender completamente. Pablo estaba a punto de participar mientras mi esposo simplemente observaba, como si todo estuviera ocurriendo tal como lo había anticipado. En ese momento me percaté de que la noche se acercaba inexorablemente a un punto sin retorno. El ambiente en la habitación resultaba poco común. Jorge se había aproximado a mí, sin embargo, optó por detenerse, reflexionando acerca de la circunstancia. Pablo permanecía inmóvil, sosteniendo la copa, mientras dirigía su mirada hacia nuestro grupo. Mi esposo se mantenía imperturbable y sereno, como si estuviera al tanto de lo que ocurriría a continuación. El ambiente era tan denso que me costaba respirar con normalidad. En ese momento, mi esposo se aproximó y, con la serenidad que había mostrado durante toda la velada, pronunció unas palabras que evidenciaron que esta circunstancia iba más allá de lo que habíamos imaginado. En la noche actual, no se trata solo de comunicarnos verbalmente, sino de confiar plenamente, de superar nuestros temores y aventurarnos en algo que por lo general rechazaríamos. Cuando mis ojos se encontraron con los de Jorge y Pablo, experimenté un escalofrío que recorría mi espalda. Esa noche, mi esposo estaba decidido a traspasar fronteras que nunca había explorado hasta entonces. Mis manos temblaban ligeramente y percibía como mi corazón latía con tanta intensidad que su palpitar parecía audible para todos los presentes. Tenía incertidumbre sobre su preparación para enfrentar la circunstancia. No obstante, al cruzar la mirada con mi esposo, percibí algo en su expresión que me llevó a inhalar profundamente. Me susurró de nuevo: confía en mí. Esa sencilla frase parecía tener la capacidad de aclarar todas mis incertidumbres. Después de revisarlo detenidamente, finalmente estuve de acuerdo. De este modo, se produjo una transformación total en todo. La tensión que se había apoderado del ambiente empezó a mutar en algo distinto. Un entorno rebosante de emociones, con una mirada intensamente apasionada. Sentí las manos de mi esposo posadas en mis hombros, conduciéndome con delicadeza, al tiempo que Jorge y Pablo se aproximaban lentamente, como si esperaran una señal que ya les había sido dada. Al principio, la situación fue incómoda,
pero rápidamente se agravó. Fue mi esposo quien tomó las riendas, indicando el ritmo, mientras los demás continuaban avanzando. De manera gradual, desapareció cualquier indicio de incertidumbre. Fue la primera ocasión en la que sentí una mezcla de fragilidad y autonomía. Jorge colocó sus manos en mi cintura, mientras Pablo se mantenía cerca, mostrando un rostro nervioso y lleno de anhelo. Todo estaba impregnado por la fuerza de esa intensidad. Mi esposo me miraba constantemente, con una expresión de satisfacción y alegría en su rostro, como si todo se desarrollara tal y como lo había previsto. Conforme la noche progresaba, las barreras que nos dividían se esfumaban por entero. La vergüenza no tenía lugar, solo el anhelo, el vínculo y la confianza. Fue una vivencia única, distinta a todo lo que había experimentado previamente, que despertó en mí una sensación de energía incomparable. Al concluir, la calma regresó a la habitación. Jorge y Pablo se acomodaron en el sofá con tranquilidad, intercambiando miradas que transmitían sentimientos que iban más allá de las palabras. Al tomar mi mano, mi esposo me observó con atención, como si quisiera confirmar mi bienestar. Me preguntó si estaba segura, al mismo tiempo que apartaba un mechón de cabello de mi rostro. Para él, la confianza era la base principal de todo, afirmaba con la cabeza y una sonrisa que, pase lo que pase, permaneceremos unidos. Aunque aún restaba un análisis extenso, pude captar la idea que transmitía. Esa noche no solo cambió nuestra relación, sino también la forma en que veía a mi esposo, a mí misma y todo lo que pensábamos saber sobre el amor y la confianza. Esa noche cruzamos límites que nunca hubiera imaginado cruzar. Una vez que Jorge y Pablo cruzaron la puerta, un silencio profundo invadió la casa. La energía nocturna aún se percibía en el entorno. Por un momento, ninguno de nosotros emitió palabra. Mantuve mi posición en el sofá, meditando en lo ocurrido, mientras él se mantenía sereno a mi lado. Me cuestionó sobre mi estado, clavando su mirada en mis ojos. Con serenidad, incliné la cabeza, mostrando en mi rostro una combinación de emociones que resultaba complicada de describir verbalmente, y contesté: estoy viviendo algo que me resulta indescriptible. En ese instante, fue mi esposo quien habló. Expresó con cuidado que lo que anhelaba esa noche trascendía la simple experimentación. Quisiera que lográramos entender un punto importante. Al confiar de manera genuina, logramos vencer el temor. Cuando confiamos en nosotros mismos, podemos superar las barreras que hemos establecido. Las palabras que dijo empezaron a cobrar sentido en cada suceso de aquella velada. Al principio, era inevitable sentir cierta incomodidad. Explicó que no se podía transmitir esa información de otra forma, mientras percibía mi incomodidad. No obstante, durante nuestro diálogo se hizo claro que lo ocurrido no tenía una explicación a través de las palabras habladas. Mi esposo anhelaba que pudiéramos compartir esa experiencia y sentir todas las emociones que conlleva de manera conjunta. Fue en ese preciso instante cuando logramos entender la verdadera interpretación. Aquella noche se nos dio la posibilidad de reflexionar sobre las vivencias que compartimos. Noté que, a pesar de ser algo poco común, se convirtió en una oportunidad para fortalecer nuestra relación. A veces, las experiencias menos predecibles son las que más influyen en nuestro desarrollo personal. Esa noche aprendí una lección importante. En algunas ocasiones, los eventos más inesperados nos impulsan a crecer, a perfeccionar nuestra forma de comunicarnos y a fortalecer nuestras relaciones de maneras que no esperábamos. La confianza trasciende la mera definición verbal, se refiere a una actividad.